buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Delitos de Odio en la Virtualidad, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. En el siglo XXI, los medios informáticos han determinado que las personas se relacionen de una manera diferente, sin conocerse presencialmente y solo verse de manera virtual mediante un computador. No obstante, si bien la comunicación es más rápida, muchas veces también es más insegura. Esta nueva forma de relacionamiento ha generado una serie de conductas indeseables que ocasionan que personas inescrupulosas maltraten, extorsionen y abusen de otros sujetos que por diferentes motivos han caído en las manos de estos nuevos ciberdelincuentes. La conferencia de hoy nos abordará el análisis en particular de aquellas conductas denominadas delitos de odio que generan discriminación, instigación a delinquir y en algunos casos incluso llegan a ser verdaderas apologías al delito. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal, cuenta con estudios en el Consejo General del Poder Judicial de España sobre el proceso penal práctico y cuestiones polémicas y realizó pasantías investigativas en la Universidad de Salamanca sobre el tema medición penal. Actualmente se desempeña como juez quinto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de la actividad serán atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Carlos Enrique Cortés Otero, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Un cordial saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por su intermedio a la doctora Gloria Estela López Jaramillo como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente a todas las personas presentes en esta videoconferencia. Sean bienvenidos entonces a esta charla sobre los delitos de odio en la virtualidad. Se ha escogido entonces este tema atendiendo a que se trata de una circunstancia de connotación. Observamos entonces la incidencia que tienen las redes sociales en nuestras vidas, en la opinión pública, de manera que este es un tema que, como se ha abordado recientemente en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se trata de colocar temas de contexto y de actualidad, además de interés dentro de la comunidad jurídica y judicial. De manera que para la tarde de hoy les comparto unas diapositivas que he preparado para sustentar la charla. Como ya se ha estipulado, la charla gira en torno a los delitos de odio en la virtualidad. Los temas a abordar son los siguientes: de los actos de discriminación, el tipo penal de actos de discriminación, al igual que el delito de hostigamiento. Se analizarán dos sentencias de la Corte Constitucional, la sentencia C025 del 2016 y la sentencia C091 del 2017. Igualmente se abordarán otros delitos de odio, como la apología al genocidio. Se va a abordar ciertos aspectos del genocidio para explicar este tipo penal de apología. Igualmente la instigación a delinquir. Se va a hacer un análisis sobre los aspectos fundamentales de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Igualmente hablaremos sobre la manifestación de odio en las redes sociales, la autorregulación que han tomado algunas redes sociales para evitar la difusión de estos mensajes de odio. Se analizarán los casos concretos de YouTube y de Twitter. Se van a abordar también casos o ejemplos de delitos de odio y se van a
tomar algunas conclusiones del material que vamos a analizar en la tarde de hoy. De manera que los actos de discriminación los encontramos tipificados en el capítulo adicionado en la Ley 1482 del 2011, es el artículo 2, y esto precisamente por este instituto normativo que se denomina Ley contra la Discriminación, es la Ley 1482 del 2011, en la que se incorpora al Código Penal el tipo penal de actos de discriminación. El tipo penal señala lo siguiente: el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De entrada podemos advertir de que se trata de un tipo penal en blanco, pero a la vez con unos alcances difusos, en la medida en que debe hacerse un análisis lingüístico, esto dentro de un ejercicio hermenéutico, para determinar los correctos alcances del tipo penal. Por ello, haciendo un análisis detallado del tipo penal, podemos advertir que cualquier persona lo puede cometer. Si bien es cierto, esta ha sido una de las circunstancias más polémicas frente al tipo penal en cuanto a la connotación de la persona, que por qué cualquier persona, si no todos tienen los alcances para cometer este tipo de conductas, especialmente los actos de hostigación o incitación. Lo cierto es que el legislador ha permitido entonces de que cualquier persona pueda cometer este delito. Consiste entonces en impedir, obstruir o restringir el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y, ojo, las demás razones de discriminación. En cuanto a las demás razones de discriminación, implicaría entonces advertir un caso en el que se establezca un trato diferencial arbitrario e injustificado por el cual se está sometiendo a una persona a una condición inferior de los demás. Para ello, entonces, y analizando puntualmente las partes neurálgicas de ese tipo penal, podemos advertir en cuanto a las conductas. ¿Qué se puede entender por impedir? La Real Academia Española en su diccionario establece una acepción interesante y consiste en estorbar o imposibilitar la ejecución de algo. Quiere decir entonces que debe buscarse, con la conducta desplegada por este verbo rector, si se quiere, de impedir, que el autor estorbe o imposibilite la ejecución de algo. Entiéndase entonces el ejercicio de un derecho. La atribución o alguna circunstancia de la persona discriminada en torno a ese estorbo o ese obstáculo que se le está colocando. En cuanto al significado de la palabra obstruir, cuenta con dos acepciones: estorbar, cerrar un conducto o camino, o impedir la acción. La Real Academia Española igualmente indica que la palabra restringir tiene dos acepciones: ceñir, circunscribir, reducir a menores límites, apretar, constreñir y restringir. De manera que es importante tener en cuenta que estas conductas de obstruir y restringir no solamente se ciñen a un significado concreto, sino que además abarcan otro tipo de posibilidades lingüísticas. En el caso de obstruir, la de estorbar, cerrar, y en el caso de restringir, se puede aceptar como acepción la de ceñir, circunscribir o reducir a menores límites. La conducta debe ser arbitraria. Entonces, entiéndase como un acto arbitrario aquello que está sujeto a la libre voluntad o al capricho, antes que a la ley o a la razón. De manera que se trata de una conducta subjetiva, caprichosa, obviamente voluntaria, que vaya en contra de los preceptos legales o inclusive de la razón. Vamos con el tipo penal de hostigamiento. El tipo penal de hostigamiento se encuentra ubicado en el artículo 134b del Código Penal. Como ya lo he señalado, estos tipos penales son novedosos.
se incorporan al ordenamiento jurídico el Código Penal a partir del año 2011. Y concretamente este tipo penal fue modificado por el artículo 3 de la ley 1752 del 2015. En este tipo penal se advierte: el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá una pena de 12 a 36 meses y una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Frente a este delito de hostigamiento, y como ya se puede advertir, el tipo penal va en contra, o por lo menos se advierte, que va en contra de la correcta individualización de las personas que presentan este tipo de características del Código Penal. Este es un término mandado a recoger, por así decirlo. Dentro de la legislación laboral y en varias decisiones de constitucionalidad se advierte que la forma correcta de llamar a estas personas es la de personas con diversidad funcional, como quiera que el término de discapacidad puede resultar peyorativo. Sin embargo, dentro del Código Penal se establece que se entienden por personas con diversidad funcional, pero acá en la legislación penal colombiana llamados discapacitados, como aquellas personas que cuentan con limitaciones o deficiencias que deben realizar cotidianamente una persona debido a una condición de salud física, mental o sensorial, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. De manera que, analizando de manera detallada este tipo penal, nuevamente nos encontramos con la circunstancia de que cualquier persona puede cometer este acto de hostigamiento. Consiste en promover o instigar. Pero, ¿qué se debe entender por promover o instigar? Esos actos o conductas o comportamientos. Significa entonces la palabra promover, desarrollar o realizar algo, llevar a cabo algo. Entonces, se desarrollan estos actos de hostigamiento o se realizan estos actos de hostigamiento. Y eso puede tener distintos alcances dentro del juicio de tipicidad. Y en cuanto a la palabra instigar, cuenta con la acepción de inducir a alguien a una acción, generalmente considerada como negativa. De manera que la instigación tiene intrínsecamente señalada un precepto negativo en la medida en que se parte entonces de la inducción a una persona, de generar en la otra persona un comportamiento negativo, pero en este caso, retomemos entonces en cuanto al tipo penal, comportamientos que vayan dirigidos a ocasionar daño físico o moral a las personas. De manera que estos son los alcances del tipo penal, con la grave entonces circunstancia de que se vuelve reiterativo el tipo penal a establecer en tres palabras una misma circunstancia: actos, conductas o comportamientos. Me parece llamativo como quiera que difícilmente se pueden desligar las palabras actos, conductas o comportamientos, significan prácticamente lo mismo, pero así ha quedado redactado el tipo penal. ¿Qué actos no son conductas o qué conductas no son comportamientos humanos? Bueno, pero de todas formas así ha quedado establecido en el tipo. Tiene entonces una finalidad, que es causar daño físico o moral a una persona. De manera que no se trata únicamente de una afectación física, es decir, de ocasionar daño a su integridad física, sino que puede consistir también en un daño moral a una persona individual, a un grupo de personas, comunidad o pueblo, por los siguientes factores de individualización, por así decirlo: su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad, lo resalto nuevamente por el término, considero,
que el término correcto para dirigirse a estas personas es el de personas con diversidad funcional y las demás razones de discriminación. Claramente, en cuanto a las demás razones de discriminación, abarcan circunstancias que el legislador, dentro de un juicio de constitucionalidad de la norma, advierte que puede tratarse de circunstancias que, si bien es cierto, no se encuentran previamente tipificadas o claramente establecidas en la ley por ese principio de legalidad y tipicidad estricta que conlleva o que exige el tipo penal. En todo caso, debe hacerse un análisis hermenéutico de la norma para determinar si el caso concreto implica la difusión, implica el hostigamiento de comportamientos para que se le ocasione daño físico-moral a una persona por circunstancias discriminatorias distintas a las señaladas en el tipo penal de manera taxativa. Frente a este tema, la Corte Constitucional en sentencia C-025 del 2016, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, ofrece unas estadísticas que para el 2016, y esto con la implementación de los tipos penales ya precitados, con ocasión a la ley que pretendía entonces combatir con la discriminación, se presentaron 417 denuncias por los referidos delitos. Esto se insiste para la época en que se elabora la sentencia, en que se profiere el fallo. 277 se encontraban en indagación preliminar, 2 en investigación, solo una en juicio, 104 noticias criminales fueron archivadas, 33 en estado inactivo por distintas causas, como el archivo, la extinción de la acción penal por desistimiento, inasistencia del querellante, conciliación con acuerdo y acumulación por conexidad procesal con otros sumarios. Se formularon 5 imputaciones y 5 acusaciones. ¿Cuáles fueron los fundamentos de la demanda? Y que sirven, además, para entender los alcances, no solamente de los tipos penales de actos de discriminación y hostigamiento, de los tipos penales que establece el artículo 134A y 134B del Código Penal, además de la circunstancia de mayor punibilidad contemplada en el artículo 58, numeral 3 del Código Penal, que guardan una misma esencia, que es precisamente castigar estos actos de discriminación, que tenga un móvil de discriminación. Se establece entonces en la sentencia que los delitos de actos de discriminación y de hostigamiento desconocen el principio y el derecho a la igualdad, e incluso podrían provocar nuevas y más graves formas y modalidades de discriminación. Ojo, esto es lo que se estipula en la demanda, los motivos por los cuales se hace una censura constitucional a esos tipos, en la medida en que tales tipos penales parten de una comprensión y de un entendimiento manifiestamente inadecuado del derecho a la igualdad. Por vía de la penalización, insiste la parte demandante, la persecución e imposición de unos sobre otros al criterio ilimitado y arbitrario de los jueces de turno. Esto en cuanto a la ambigüedad del tipo penal, y es cierto, hay que aceptarlo, es un tipo penal en blanco, cuyos alcances no se encuentran debidamente establecidos en el tipo. Hay que acudir a criterios hermenéuticos para delimitarlo, como el que se ha implementado en esta charla, por ejemplo, un análisis gramatical del tipo, para determinar los alcances de los verbos rectores y de algunas particularidades como elementos normativos o elementos especiales subjetivos. Igualmente, los términos en la tipificación impiden determinar con claridad y precisión el catálogo de conductas prohibidas y sancionadas. En consecuencia, tiene la potencialidad de anular o restringir indebidamente las libertades individuales, como la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de religión. En consecuencia, se presenta entonces la posibilidad de analizar doctrina, de analizar la misma línea jurisprudencial de la Corte sobre estos derechos en tensión, especialmente esa libertad de expresión de cara entonces al derecho a la igualdad y el respeto entonces sobre las personas que cuentan
con estas circunstancias particulares, bien sea por su etnia, su sexo, su raza, con el derecho a que se les trate igual que a los demás. Indica la Corte que para algunas partes de la doctrina, y se cita entonces la obra de Juan Camel Cure Márquez, las circunstancias de mayor y menor punibilidad en el derecho penal, para que se configuren las circunstancias de mayor punibilidad por razones de intolerancia, así como los delitos de discriminación y hostigamiento, indica el autor, lo subjetivo de esta causal requiere de aspectos externos y vivenciales que lleven a una realidad plena desde la praxis. Es decir, no puede partir entonces de suposiciones y de prejuicios, sino que debe ser algo palpable en la realidad, derivado de la praxis, circunstancias y condiciones que impliquen cualidades personales. Este aspecto es fundamental, pues bien, puede ocurrir que exista una intención del sujeto de discriminar, pero si la condición discriminadora no se encuentra presente, la causa de humillación no existe en el destinatario, en el sujeto pasivo. Mal podría hablarse entonces de discriminación. Esto es lo que establece la obra de Cure Márquez. Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia cita la obra del profesor Ricardo Posada Maya, los delitos de actos racistas o discriminatorios y hostigamiento por motivos de discriminación, publicada en la revista digital de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica. Indica entonces esta referencia doctrinal que cuando los motivos, entiéndase del hecho punible, están relacionados, por ejemplo, con la pertenencia a determinada etnia, nacionalidad o repita, nacionalidad, será necesario acreditar que la persona agredida hace parte de dichos grupos o colectivos de especial protección constitucional, histórica y culturalmente sometidos. El sujeto tiene que ser, en tal sentido, susceptible de discriminación o exclusión objetiva como requisito objeto que requiere o se requiere la pertenencia de la víctima a una raza, ideología, religión o que profese una creencia, pertenezca a un sexo o tenga una orientación sexual o padezca una enfermedad que motive la discriminación del autor. De manera entonces que debe existir un asidero material, como lo establece la Corte Constitucional o de la praxis, o que sea materialmente verificable, en aras de poder configurar de manera probatoria unos elementos que apunten a la verdadera comisión de esta conducta delictiva, bien sea actos de discriminación o de hostigamiento. Se insiste que tengan un asidero en la realidad. Como parte conclusiva, indica la Corte que, aunque existe una controversia sobre el alcance de las referidas disposiciones, la indeterminación que el accionante le atribuye a dichas disposiciones puede ser superada mediante los criterios hermenéuticos ordinarios. Claramente, acá se establece una posibilidad, y esto es lo que ofrece la Corte Constitucional, como quiera que acepta la valía, si se quiere, la importancia de los tipos penales de actos de discriminación y de hostigamiento en aras de que se castiguen estas conductas desviadas elevadas a la máxima categoría de reproche, porque resulta necesario, pero además porque existen compromisos internacionales, como lo veremos más adelante, suscritos por Colombia, que obligan a que se persigan y sancionen de manera penal esos actos de discriminación. De manera que lo que deben hacer los operadores judiciales es abordar el caso concreto y determinar si verdaderamente el autor incurre en un comportamiento discriminatorio y si los elementos de la discriminación se encuentran en el caso verificados con un sustento material, que no se traten de especulaciones o suposiciones, sino que se traten de unos actos verificables que puedan constituir prueba. Con respecto a los señalamientos en contra de los artículos 58.3, 134A y 134B del Código Penal, por no precisar que la criminalización se extiende no solo a las agresiones motivadas en la orientación sexual real de la víctima, sino también a las motivaciones meramente percibidas por el agresor,
se concluyó que los preceptos demandados no adolecían del déficit normativo alegado por el actor. Los preceptos demandados permiten concluir que la sanción penal y el juicio de reproche se establecen en función de los móviles de la acción y no en razón de la pertenencia a un sujeto, a un grupo discriminado. Es esta tal vez una de las mayores dificultades al momento de realizar un adecuado juicio de tipicidad en estos cargos. Claramente hay que establecer el modo. Y no es que se trate de una prueba imposible. Si es cierto, se trata de una prueba difícil de configurar, como quiera que el acto de discriminación debe ser verificable, pero igualmente debe existir una intención o móvil en el autor que pueda catalogarse como discriminatoria o que su intención era la de ocasionar un daño o realizar un acto de discriminación, como lo establecen los tipos penales ya referidos, hacia un grupo de personas por unas condiciones específicas derivadas de su raza, de su sexo, de su etnia y otros motivos de discriminación. La Corte Constitucional, en sentencia C-091 del 2017, con ponencia de la magistrada doctora María Victoria Calle Correa, indica entonces, y esto respecto a la norma demandada, que es el artículo 4 de la ley 1482 del 2011, modificado por el artículo 3 de la ley 1752 del 2015, tratándose del delito de hostigamiento. Corresponde a la Corte Constitucional verificar si este tipo penal viola la Constitución política por su notable indeterminación, pero además si la restricción que impone a la libertad de expresión y penaliza cierto tipo de discursos es desproporcionada, precisamente en virtud de la indeterminación de la prohibición. De manera que la Corte Constitucional acude a su línea jurisprudencial para verificar que en cuanto al artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 20 de nuestra Carta Política, tratándose de la libertad de expresión, ha definido ciertas reglas, en concreto 11 elementos normativos diferenciables. El primero de ellos es la libertad de expresar y difundir en sentido estricto. Esto es, el propio pensamiento, opiniones, información e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión, sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa. Eso se conoce entonces como libertad de expresión en sentido estricto. Pero no es el único, son 11 elementos. Perdón. La libertad de buscar o investigar como componente de la libertad de información. Implica ello entonces que los ciudadanos tienen derecho a buscar libremente e investigar sobre información de interés, sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole. Por ello el acceso a páginas de internet, por eso el acceso a la información debe contar con restricciones sumamente ponderadas y debidamente definidas en la legislación, so pena de que se esté violando esta libertad de información. Pero no solamente implica la libertad de buscar e investigar, también implica la posibilidad de informar o comunicar. De allí la libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio de expresión. Esto como componente de la libertad de información. Se cuenta igualmente con la libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial, que en concordancia con el literal B, esta información, este derecho a buscar la información, implica entonces de que se cuente con fuentes fiables de información. Y no implica ello de que en la libertad de informar se puedan estipular opiniones. Lo importante es que se establezca concretamente, y esto en cuanto a los medios de difusión y de comunicación, que se establezca que sea información veraz.
o de lo contrario que se establezca que se trata de opiniones y no de información, que son dos cosas muy distintas. Se insiste la libertad de información, la libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial implica entonces de que las ideas y opiniones de toda índole por cualquier medio de expresión tengan un asidero fáctico verificable. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de información. En concordancia con lo anterior, también se cuenta con la libertad de fundar medios masivos de comunicación. Hoy en día es sencillo. Se pueden abrir cuentas de Twitter, se pueden abrir cuentas de YouTube, canales de YouTube y distintas plataformas que permiten hacer difusión de información, colgar contenidos, emitir opiniones y, ¿por qué no?, consolidar un verdadero medio masivo de comunicación. Es un derecho que consagra la Carta Política y la Convención Americana. La libertad de prensa o libertad del funcionamiento de dichos medios masivos de comunicación. Esto tiene que ver entonces con la prohibición de límites infundados, de límites arbitrarios a esa libertad de expresión, a esa libertad de informar, con el deber igualmente de difundir, de comunicar información veraz e imparcial. Igualmente se cuenta con derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Esto en los casos en que la información que circula deba rectificarse, como quiera que no tiene el asidero fáctico o contradice hechos probados o ciertos. La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana de los Derechos Humanos. No se pueden establecer mecanismos de censura que impidan el derecho a la información en todas las modalidades ya señaladas. Pero claro, estos derechos tienen unos límites, establecidos entonces en prohibición de la propaganda de guerra, de la apología del odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación. Prohibición de la pornografía infantil por el interés superior del menor, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, porque son seres indefensos a quienes no se les puede someter a tratos aberrantes, obviamente, donde se les exponga, donde se les afecte su integridad sexual, su imagen, apenas comenzando a vivir. Y la prohibición de la instigación pública y directa al genocidio. Pero en general, se puede establecer una prohibición de la difusión de información que no sea veraz y que afecte gravemente derechos de terceros, hasta ciertos puntos donde inclusive la sátira es permitida, como ocurre con los personajes públicos, pero siempre y cuando no se establezcan aspectos netamente de su intimidad que puedan y que no sean de interés general, como comportamientos sexuales, temas familiares, enfermedades, siempre y cuando se insiste no sean de interés del colectivo. Se cita en esta sentencia de constitucionalidad como parte de su jurisprudencia de la Corte, la sentencia T391 del 2017, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa. Es allí cuando en esta sentencia que se cita en la que estamos analizando, la C442 de 2011, la Corte estudió la posibilidad de utilizar el derecho penal para limitar la libertad de expresión. Si ven los tipos penales de injuria y calumnia, que no es en sí el caso de estos delitos de odio, pero que tiene relación con o que tienen un vínculo en cuanto a las modalidades de comportamiento o conductas, difiere notablemente del hostigamiento, dado que los primeros tienen como objeto la protección de los bienes jurídicos a la honra y el buen nombre, y el segundo persigue la protección de la igualdad y la prohibición de discriminación. También existe un parecido de familia relevante, así lo señala la Corte, en la medida en que se trata de normas que acuden al máximo poder punitivo del Estado para restringir conductas que puedan materializarse en expresiones, en manifestaciones. De manera que tienen una misma
si se quiere, modalidad de comisión. Son expresiones con verbos rectores distintos, pero se trata de expresiones, son actos de comunicación que en el caso de los delitos de injuria y calumnia, afectan la honra, el buen nombre, mientras que en el caso del hostigamiento, que es el tipo penal que se estudia, afectan la igualdad, van dirigidos a la comisión de actos de discriminación. Se cita entonces un caso interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Kimel contra el Estado de Argentina. Como quiera que se le impuso a esta persona, al señor Kimel, una pena en su condición de escritor, investigador y periodista argentino, quien criticaba a las autoridades, especialmente a una autoridad judicial, en la investigación de un crimen ocurrido durante la dictadura. La Corte Interamericana establece que los delitos de injuria y calumnia carecían de una definición lo suficientemente precisa para ser acordes al principio de estricta legalidad, y que la imposición, y esto en cuanto a las expresiones, hago hincapié en eso, continúo, y que la imposición de una pena por tales conductas afectaba el principio de proporcionalidad y, por tanto, suponía una violación a las interdicciones de exceso en el uso del derecho penal, correlativa al principio del derecho penal mínimo. Esto en cuanto a la posibilidad de castigar con el ius puniendi las expresiones. Sin embargo, a renglón seguido, la restricción tendría que lograr una importante satisfacción del derecho a la reputación sin hacer nugatorio el derecho a la libre crítica contra la actuación de los funcionarios públicos. Para efectuar esta ponderación se debe analizar el grado de afectación de uno de los bienes jurídicos en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada, la importancia de la satisfacción del bien contrario, y si la satisfacción de este justifica la restricción del otro, que en algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros casos a la salvaguarda del derecho a la honra. De manera que en esos casos de tensión entre las opiniones, las expresiones que se realizan en los escenarios públicos, en medios de difusión masiva, medios de comunicación, debe realizarse esta ponderación igualmente entre la intensidad de la afectación. Es un análisis que se hace en cuanto a la afectación a la honra y buen nombre, pero igualmente aplica como un criterio de ponderación para los actos de discriminación. Es en este caso como concluye la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cita otro caso, el del caso Herrero Ulloa, que respecto al derecho a la honra, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. Concluye entonces que en cuanto a ese umbral, no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza, como sucede cuando un juez investiga una masacre en el contexto de una dictadura militar, como ocurrió en el caso analizado en la Argentina. Se traen otros apartes de esta sentencia, pero ya de constitucionalidad. Esto para concluir finalmente que este tipo penal de hostigamiento se encuentra ajustado a la Constitución. Si bien es cierto, se puede avisorar una tensión con el derecho fundamental a la libertad de expresión, pues la libertad de expresión no establece entonces una patente, una facultad indeterminada para expresar cualquier tipo de cosa, sino que debe respetar unos límites que comprenden entonces los derechos de terceros y los derechos a que reciban un trato igual frente a la ley y que no sean en consecuencia discriminados, bien sea por motivos de sexo, de raza, de nacionalidad, etnia, creencia religiosa o filiación política, que también es otro flagelo que padece nuestra sociedad lastimosamente. Abordamos entonces otros tipos penales que se pueden categorizar o catalogar como delitos de odio, que es la apología al genocidio y la instigación a delinquir.
Iniciamos con la apología al genocidio. El artículo 102 del Código Penal tiene una situación particular, y esto lo vamos a analizar respecto al delito de genocidio más adelante. Pero iniciamos con el tipo penal del artículo 102, Código Penal. La última modificación fue con el artículo 7º de la Ley 1482 del 2011, el que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna forma lo justifiquen, o pretenda la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de la misma, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses con una multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y funciones por 80 a 180 meses. ¿Qué podemos observar de este tipo penal? Se encuentra intrínsecamente ligado al genocidio. De manera que, si se trata de una apología al genocidio, la difusión de ideas o doctrinas deben propiciar, promover el genocidio o el antisemitismo, que es un elemento que se agrega, pero que en todo caso se puede entender intrínseco al tipo penal de genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, o pretenda la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen este tipo de prácticas, este tipo de movimientos o línea de pensamiento. En cuanto al análisis detallado del tipo penal, nuevamente cualquier persona lo puede cometer. Nos estamos quedando igualmente en cuanto al juicio de tipicidad. Cada caso debe analizarse en cuanto a su lesividad, como quiera que no se puede establecer prima facie unos parámetros genéricos de lesividad, sino que debe analizarse cada caso concreto, si se afecta o no el bien jurídicamente tutelado. Estamos en el juicio de tipicidad, y el tipo penal de apología al genocidio lo puede cometer cualquier persona. Se deben hacer difusión de ideas o doctrinas. ¿Y qué es difundir? La Real Academia de la Lengua Española presenta algunas acepciones, tomo la 1 y la 3, que es extender, esparcir, propagar físicamente, o propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres o modas. De manera que cuando se hable de difundir, estamos hablando también de propagar, de extender o de esparcir. Y es importante tener en cuenta los alcances de esta acepción, de esta palabra, de la difusión de ideas y doctrinas, que se debe entender como idea. La primera y más obvia acepción de la palabra idea es un acto de entendimiento que se limita al simple conocimiento de algo. Entonces debo difundir un conocimiento de algo. Debo conocer para difundir. Imagen o representación que del objeto percibido, es decir, se puede hacer una difusión de imágenes o representaciones. Difusión de conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones del entendimiento humano. Plan y disposición que se ordene en la imaginación, intención de hacer algo, concepto, opinión o juicio, pero también significa ingenio, para disponer, inventar y trazar una cosa. Noten entonces que esta conducta de difundir presenta, en cuanto a las acepciones relevantes de la palabra, alrededor de 9 acepciones que podrían ser útiles o tener relación con el tipo penal. Claramente presenta entonces un problema en el juicio de tipicidad, establecer los alcances de esa palabra difundir, es muy amplia. En cuanto a la doctrina, ¿qué se debe entender por doctrina? Es la enseñanza que se da para instrucción de alguien. Constituye entonces un paradigma, un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o grupo. No necesariamente dueños de la verdad, pero sí, y esto con
con relación a la palabra difundir como conducta, entonces es la difusión de un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o un grupo, por cualquier medio, entiéndase prensa, radio, televisión, redes sociales, panfletos, los que sean idóneos para ello, y se debe propiciar, promover el genocidio o el antisemitismo, o que de alguna forma lo justifiquen. Y claramente la justificación de estos comportamientos, que entre otras cosas son delitos contra la humanidad, que están establecidos en el Estatuto de Roma, entre otros instrumentos internacionales, implica entonces una prohibición, ya en sentido concreto, de hacer difusión, esparcir este tipo de pensamientos, pues con el ánimo de que se quede en el inconsciente colectivo o inclusive de manera directa y concreta, y que haga promoción de estas ideas, de estos regímenes, para que vuelvan a implantarse, porque ya han existido en la humanidad. Se trae a colación distintos regímenes como el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial, pero son muchos otros, de dictaduras, de dictadores que realizan estos actos de opresión y de sometimiento, exterminio de poblaciones, bien sea por pertenencia a una etnia, a una nacionalidad o porque profesan una religión. Todos estos comportamientos son delitos que atentan contra la humanidad, ofenden a la humanidad, de manera que la promoción de estas ideas, pero obviamente con esa finalidad de que calen, de que se queden en el inconsciente de las personas, conlleva entonces una situación de peligro que a posteriori puede generar comportamientos de genocidio. Y eso es lo que pretende evitar el legislador con el tipo penal del artículo 102 ya referido. En cuanto al genocidio en Colombia, tiene un elemento especial subjetivo importante, que es con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional. Y lo enfoca al resultado muerte. Con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, político, y el político se lo agregan en Colombia, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros. Entiéndase entonces, ejemplo, movimientos políticos caudillistas cuyo eje central, se insiste, pues es una persona. Entonces, entiende como elemento especial subjetivo el autor que eliminando al líder político, tiene entonces la firme convicción de que se acabará ese grupo, ese partido político o movimiento político. Y de ahí también otro problema, ampara los movimientos políticos o los partidos políticos, entiéndase entonces dentro del ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Convención Americana. De manera que no solamente debe observarse un aspecto formal, sino además material en cuanto al alcance del precepto político. Pero se queda allí en la matanza y en circunstancias que deben corroborarse en un proceso en cuanto al elemento especial subjetivo de querer eliminar o destruir total o parcialmente un grupo por su vinculación étnica, racial, religiosa, en este caso política, con otras modalidades. La conducta será menos grave en cuanto al genocidio si se realiza una lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo, embarazo forzado, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su desnutrición física total o parcial, es decir, por ejemplo, que un grupo armado impida que se provean de alimentos y de agua potable una población, con la finalidad de que se destruya total o parcialmente el grupo y
teniendo en cuenta un móvil especial subjetivo, como lo exige el tipo penal, por nacionalidad, etnia, raza o religión o filiación política. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslados por la fuerza de niños del grupo a otros grupos. Esto, obviamente, en los grupos étnicos es muy importante, porque los grupos étnicos mantienen sus costumbres, sus tradiciones ancestrales, y estas se pueden perder por el traslado forzoso de niños a otros grupos. Esto impide entonces que haya una renovación de las generaciones. ¿Qué ocurre con el genocidio en el Estatuto de Roma? Es similar, prácticamente el mismo tipo penal en Colombia, pero contempla entonces una categorización única en cuanto a modalidades. Se insiste, en el Código Penal colombiano, la modalidad más grave es la matanza, es el matar a los miembros del grupo con la finalidad ya descritas, pero la pena es más leve cuando se trata de lesión grave, embarazo, sometimiento a condiciones existenciales difíciles, medidas destinadas a impedir nacimientos y traslado de menores. En este caso, los colocan en un solo grupo las modalidades: matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarreen unas condiciones de supervivencia difíciles y conlleva la desnutrición física total o parcial de los integrantes del grupo, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. El Código Penal colombiano entonces incorpora como genocidio que exista un móvil político, es decir, que se realice que se intente la destrucción total o parcial de un grupo por motivos políticos, por su pertenencia a un grupo político, y además agrega los embarazos forzados. Este elemento no está establecido en el artículo 6 del Estatuto de Roma en el delito de genocidio. Por lo demás, se trata prácticamente del mismo tipo penal. Sigamos analizando el tipo. Cuando se trata de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas. ¿Qué es rehabilitar? Esta palabra es confusa, puede significar muchas cosas. La rehabilitación inclusive puede tomarse como una acepción de recuperación. El alcance correcto es de la palabra habilitar de nuevo o restituir. Y en cuanto al régimen, hace referencia a un sistema político o conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad. En cuanto a institución, hace referencia a un organismo o función de interés público, establecimiento o fundación, organizaciones fundamentales de un Estado, institución, instrucción, educación, enseñanza y principios o elementos. En cuanto a la instigación a delinquir, es un tipo penal muy sencillo. Indica el artículo 348 del Código Penal que el que publique directamente incite a otros u otros a la comisión de determinados delitos incurrirá en multa. Pero cuando se trate de una instigación para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, ¿no? Tortura, traslado forzoso de población, homicidio con fines terroristas, la pena será de 80 a 180 meses de prisión y se castiga con pena de multa. El análisis del tipo implica que cualquier persona lo puede cometer. Debe incitar a otros u otros a la comisión de un determinado delito. Debe incitar. ¿Y qué se debe entender como incitar? Es la inducción con fuerza a alguien a una acción. Luego, entonces, esta inducción debe ser idónea. Esta inducción debe ser lo suficientemente sugestiva para que se logre convencer a otro u otros para la comisión de un determinado delito o género de delitos. Esto en cuanto a unas reglas de derecho penal mínimo. La incitación debe ser pública y directa, es decir, debe existir entonces una difusión concreta, pública y directa para la comisión del delito. Luego, entonces, los mensajes entre líneas difícilmente pueden establecerse como incitaciones a delinquir, salvo de que se trate de un lenguaje cifrado que las personas
a las quienes va dirigido el mensaje lo entiendan, o de lo contrario no estaríamos ante un mensaje directo y claro que pueda constituir una incitación o inducción a la comisión de delitos. Se presentan circunstancias de agravación punitiva como ya se establecieron en el tipo penal, que conlleva ahí sí a la pena privativa de la libertad, además de multa. En la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, eso aprobado en la Ley 22 del 81, entra en vigor este convenio el 4 de enero del 69. Es importante establecer que conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículos 26 y 27, la cláusula de pacta sunt servanda, igual que la interpretación de buena fe, deben prevalecer en todos los tratados internacionales. El Estado colombiano debe interpretar de buena fe esos tratados y aplicarlos, porque los suscribe y ratifica con sus mecanismos constitucionales. El artículo 1 habla sobre la expresión discriminación racial, los alcances de la misma, y que se pretende que las medidas especiales adoptadas en el instrumento aseguren el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran protección y que sean personas que puedan ser discriminadas por su color de piel. El artículo 2 establece unos compromisos estatales en los que el Estado colombiano se compromete a abolir todo tipo de prácticas discriminatorias por motivos de raza. Igualmente se establece la necesidad de penalizar este tipo de comportamientos. Acá se establecen en el artículo 4 esos compromisos. Se declarará como acto punible y toda la asistencia de las actividades racistas, incluida su financiación, ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad racial. Declarará ilegales y prohibirán las organizaciones, asimismo las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda que promueva la discriminación racial, y no permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación. Entramos entonces al análisis de las redes sociales. Manifestaciones de odio en las redes sociales. Traigo a colación algunas como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Y en cuanto a las políticas relativas a las conductas de incitación al odio, Twitter tiene un catálogo de políticas y directrices que se le comparten a los usuarios para que no incurran en ese tipo de comportamientos. Este es un pantallazo que se saca de la página web de Twitter. Y en cuanto a las conductas que incitan al odio, esto en cuanto al ejercicio de autorregulación de las redes sociales, no se permiten fomentar la violencia contra otras personas, ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, origen nacional, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. Tampoco permitimos, indica la plataforma, la existencia de cuentas cuyo objetivo principal sea incitar la violencia contra otras personas en función de las categorías antes mencionadas. Igualmente, presenta la prohibición de imágenes y nombres de usuarios que inciten al odio, las amenazas violentas, y trae ejemplos como el de "te mataré", por ejemplo. Expresar el deseo, esperar o pedir que una persona o un grupo de personas sufran un daño grave. Espero que todos los, paréntesis, una nacionalidad de Macondo, por ejemplo, para poner un caso extraído fuera de la realidad. Espero que todos los habitantes de Macondo contraigan el COVID-19 y mueran. Este tipo de comportamientos están prohibidos dentro de las políticas de Twitter. Ojalá que la próxima vez que hables así, te pase un auto por encima. Si este grupo de macondianos, por ejemplo, asgardianos, estoy trayendo casos hipotéticos para
para que haya claridad si se quiere. No se calla, se merecerá que les disparen. Todos estos son mensajes de odio que sea menester decirlo. Se ven todos los días en las redes sociales, pero al menos existen unas políticas de uso de la plataforma que permiten entonces que si nosotros como usuarios de las redes denunciamos estos mensajes ante la misma plataforma, ellos puedan tomar correctivos, puedan tomar medidas. Referencias a asesinatos masivos, eventos de violencia o formas de violencia específicas en los cuales dichos grupos hayan sido las principales víctimas o perjudicados, como el Holocausto, víctimas del Holocausto o contenido multimedia que represente linchamientos. Incitar a la violencia contra categorías protegidas. Acá hablamos entonces de incitar al miedo, difundir estereotipos de temor sobre una categoría protegida. Todos los miembros de un grupo religioso son terroristas, por ejemplo. Entonces, esto obviamente va en contra de unas políticas de convivencia en la web y claramente se trata de mensajes de odio. Esto se encuentra autorregulado por la plataforma. Imágenes de incitación al odio que hagan referencia, por ejemplo, a la esvástica nazi, entre otros símbolos que tengan que ver, por ejemplo, con discriminación religiosa, racial, por ejemplo, los símbolos del Ku Klux Klan, entre otros. YouTube también tiene unas políticas de control frente a los actos de odio. En cuanto a la visión general, advierte esta plataforma, esta red social, que nuestras normas de la comunidad están diseñadas para garantizar que nuestra comunidad permanezca protegida. Establecen lo que está permitido y lo que no está permitido en YouTube y se aplica a todo tipo de contenido de nuestra plataforma. Establece entonces la prohibición de contenidos de amenazas a las personas, está prohibido, y se establecen unos mecanismos de denuncia de ese tipo de comportamientos. Igualmente no se permite el discurso de odio en YouTube. Eliminan el contenido que promueva la violencia o el odio contra personas o grupos en función de cualquiera de los siguientes atributos, como la edad, la casta, la invalidez, etnia, situaciones, características étnicas, identidad y expresión de género, nacionalidad, raza, estado de inmigración, religión, sexo, género, orientación sexual, víctimas de un evento violento importante y sus familiares, o estatus de veterano. De manera que contamos entonces con unas redes sociales que, entendiendo la importancia que juegan dentro del derecho a la información y la libertad de expresión, han tomado medidas para autorregularse y sacar entonces de las redes estos mensajes de odio. Comparto entonces algunos ejemplos de casos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que pueden catalogarse como delitos de odio. 6 de agosto del 2020, episodios de caso de delito de odio, esto con relación a un hombre en Indiana que ha sido acusado ante un tribunal federal de haber realizado amenazas intimidantes contra su vecino afrodescendiente, así como de poseer armas de fuego de manera ilícita. Tras notar que un grupo de obreros estaba trabajando para quitar un árbol de la propiedad de un vecino, empezó a intimidar a su vecino y a los obreros. En concreto, colocó y quemó una cruz por encima de la línea de la cerca que daba a la propiedad de su vecino. Creó y desplegó una esvástica en el lado externo de su cerca que daba a la propiedad de su vecino. Creó y desplegó un cartel grande que contenía una variedad de difamaciones raciales al lado de la esvástica. Claramente se trata de un acto de odio, de discriminación por motivos de raza. Es un caso entonces que ocurre en los Estados Unidos y que se encuentra reportado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Igualmente, otro caso de discriminación que tiene que ver con temas raciales. En un tiroteo masivo en Walmart en El Paso en el 2019, ahora se enfrenta a nuevos cargos. Este hombre en Texas, responsable de ese tiroteo, relacionado con delito de odio y armas de fuego, basado en la muerte de una víctima que estaba ingresada en el hospital. Anunció el fiscal general auxiliar de la División de Derechos Civiles y el fiscal federal John Bush
El presunto tirador ya había sido acusado formalmente del delito de odio y otros relacionados con arma de fuego en conexión con el asesinato de 22 personas y el intento de asesinato de 23 más en Walmart, en El Paso, Texas, el 3 de agosto del 2019. En la acusación formal lo acusan de causar deliberadamente lesiones corporales a las víctimas por razón del origen nacional real o percibido de ellas. La acusación formal pide la pena de muerte o cadena perpetua. De manera que estos delitos que pueden tratarse de lesiones o de homicidio, cuando se avisora entonces este móvil de discriminación, tiene una connotación mayor, tiene una circunstancia de agravación. Se presentan otros casos de índole religioso, racial. Los invito a que consulten entonces el enlace que comparto en la parte inferior de las diapositivas, porque allí en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pueden hacer lectura de todos estos casos para verificar entonces de que no se trata de un elemento estigmatizante en nuestro país, sino que realmente eso es un problema generalizado. En todos los rincones del planeta se presentan este tipo de delitos. En cuanto a Colombia, encontré entonces esta noticia ya un poco añeja, pero que hace entrever que esta situación permanece en el tiempo. 26 de marzo del 2015, Fiscalía General de la Nación. Aún queda en Colombia mucho trabajo por hacer en contra de la violencia por causas de género, aseguró la coordinadora del Programa Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, María Mercedes Gómez. Durante el Seminario Internacional Aproximación a los Métodos de Investigación de Delitos contra Personas LGTBI, que organizó la Fiscalía, Gómez afirmó que no solo en Colombia, sino en el continente se tiene gran cantidad de prejuicios por la orientación sexual de los ciudadanos. Advierte que la tarea que tienen los gobiernos es la de transformar el prejuicio en conocimiento, desmontar los estereotipos negativos y actuar en derecho, y no desde el sentido común. Se sufren muchas clases de violencia, ya sea verbal y física, y las derivadas de la humillación o de la invisibilidad de estas víctimas. Como conclusión, el Estado colombiano ha creado unos mecanismos de protección con tipos penales como el de actos de discriminación, hostigamiento, apología al genocidio. El genocidio mismo tiene un ingrediente al respecto, y la instigación a delinquir, que conlleva entonces a que el Estado promueva no solamente unas políticas de respeto y de aceptación y tolerancia a la diferencia, sino además unos mensajes de que se castiga estos actos de discriminación. Son más comunes de lo que pensamos, los podemos ver en las redes sociales de manera cotidiana. Las redes sociales tratan de autorregularse y de sacar estos mensajes de odio del espectro de la red, pero es difícil en la medida en que se trata de muchos mensajes, de que diariamente se realizan este tipo de improperios y que es difícil establecer un control. El mensaje entonces es el de tolerancia, de que respetemos las diferencias, de que entendamos de que estas conductas pueden llevar a que se desarrolle un proceso penal en contra, de que si bien es cierto, pareciera que existe una especie de cristal de protección detrás de una pantalla, las autoridades tienen claridad de que detrás de la pantalla de una persona que está ocasionando daños, se están investigando esos delitos, y que cada vez son más los casos y que cada vez se tendrá que prestar más atención a este tipo de mensajes, como quiera que la incitación al odio conlleva finalmente a que se cometan actos brutales, actos de barbarie, derivados de una instigación previa, ¿por qué no?, por el uso indebido de las redes sociales. Agradezco entonces la compañía en la tarde de hoy y quedo atento entonces a las preguntas que deseen formular. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos al fragmento. Primera, ¿cuándo podemos hablar del delito de odio? En los delitos de odio
intrínsecamente se encuentra establecido que son comportamientos de agresión, pero que los han enmarcado a una connotación de discriminación. De manera que estos delitos de odio llevan en sí y de manera intrínseca unos actos de discriminación ante la intolerancia por la diferencia, ante querer realizar unos comportamientos hostiles en contra de otros por prácticamente existir, por tener una condición específica que en muchos casos no han elegido, como una condición étnica o nacional, racial. Hay otras que sí se eligen, como por ejemplo la religiosa o política, pero estas circunstancias no deberían ser detonante o motivo para que se realicen agresiones a otras personas. Esa podemos establecer que es como la característica general de estos delitos de odio. Siguiente y última pregunta, doctor Carlos. ¿Hasta dónde debe regularse el uso de medios virtuales para prevenir los delitos de odio? Considero que la regulación está, pero lo que queda pendiente es establecer unos mecanismos más idóneos para la persecución del delito, que se pueda establecer de manera concreta, de manera idónea, no solamente la materialidad del delito, que existan mecanismos, bien sea en asocio con estas redes sociales y las autoridades, para individualizar e identificar a las personas que están cometiendo estos delitos por redes sociales, situación que es difícil de establecer en un caso penal, como quiera que en muchas ocasiones inventan cuentas con datos ficticios de personas que tras la clandestinidad incitan a la violencia, incitan al odio por motivos de discriminación. De manera que tal vez es el aspecto que falta regular y fortalecer mecanismos investigativos y, si se quiere, una mayor rigurosidad al momento de que al momento sí que las redes sociales permitan que una persona abra una cuenta, que haya algún tipo de corroboración de identidad, si se quiere, de la cuenta de la red social respectiva. Nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Enrique Cortés Otero por su clara y ponderada explicación en relación con los delitos de odio, como verdaderos tipos penales que día a día son más recurrentes en nuestra sociedad y que desafortunadamente afectan de manera especial a los más jóvenes, pero que también están incursos en los grupos sociales minoritarios, quienes tienden a ser instrumentalizados con el fin de suscitar conflictos basados en motivos religiosos, étnicos o de orientación sexual. Gracias de nuevo, doctor, por su colaboración en esta conferencia. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde encontrarán más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.